Buenos días, mi nombre es Levi Josué Medina Brito. Yo les voy a hablar sobre los fundamentos teóricos de los circuitos eléctricos. Primeramente hablaremos lo que es un circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico? El circuito eléctrico es una trayectoria cerrada a través de la cual puede circular una corriente eléctrica. Este circuito está compuesto por varios elementos que lo veremos en la siguiente diapositiva, como una fuente de corriente, conductores y una carga. Las partes de un circuito eléctrico son las siguientes: generadores, o también llamadas fuentes de energías. La función principal es proporcionar la energía eléctrica necesaria para que circule la corriente en el circuito. Un gran ejemplo de esto puede ser las baterías, pilas, generadores y fuentes de alimentación. Las siguientes son los conductores. Estos son los elementos que permiten la circulación de corriente entre los distintos componentes del circuito. Ejemplo, los cables de cobre, que permite fluir la electricidad bien. Los receptores, o también cargas, son los dispositivos que convierten la energía eléctrica en otro tipo de energía útil, como luz, calor o movimiento. Los ejemplos están los bombillos, motores, resistencias, etc. Los dispositivos o elementos de protección protegen el circuito de sobrecargas o cortocircuitos que podrían dañar los componentes o causar accidentes. Un gran ejemplo de estos son los fusibles, los disyuntores y los interruptores automáticos. Por último, tenemos los elementos de control, o el interruptor también se puede llamar. Este es el que controla el paso de corriente. Sin más decir, pasemos a la siguiente diapositiva. Hablaremos ahora sobre los tipos de fuentes. En este caso hablaremos sobre las fuentes independientes y las fuentes dependientes. Empezamos con las fuentes independientes. Son aquellas cuyo valor de salida, ya sea corriente o voltaje, no depende de ninguna otra variable dentro del circuito. Es decir, su valor se mantiene constante y no se ve afectado por las condiciones del circuito. La fuente de voltaje independiente mantiene un voltaje constante, independientemente de la carga conectada o de las corrientes y tensiones presentes en otras partes del circuito. Su símbolo es un círculo con un signo más y un signo menos, que indica la polaridad. La fuente de corriente independiente mantiene una corriente constante que fluye a través de un circuito, independientemente de la resistencia o voltaje presentes en otras partes del circuito. Su símbolo es un círculo con una flecha que indica la dirección de la corriente. Fuentes dependientes. Las fuentes dependientes son aquellas cuyo valor de salida, ya sea voltaje o corriente, dependen de una variable eléctrica en otra parte del circuito, como el voltaje o la corriente en un componente específico. Fuente de voltaje controlada por el voltaje. El voltaje de salida de esta fuente es proporcional al voltaje el voltaje medido en otra parte del circuito. Es decir, que el voltaje de salida depende del voltaje en otra parte del circuito. Su símbolo es un rombo con un signo más y un signo menos, y una línea que indica la dependencia. Fuentes de corriente controladas por voltaje. La corriente de salida es proporcional al voltaje medido en otra parte del circuito. Su símbolo es un rombo con una flecha que indica la dirección de la corriente y una línea que indica la dependencia. Fuentes de voltaje controlada por corriente. El voltaje de salida depende de una corriente en otra parte del circuito. Su símbolo es un rombo con un signo más y un signo menos, y una línea que indica la dependencia. Y por último, fuentes de corriente controladas por corriente. La corriente de salida depende de una corriente en otra parte del circuito. Su símbolo es un rombo con una flecha que indica la dirección de la corriente y una línea que indica la dependencia. La resistencia. La resistencia es la oposición que presenta un material o un componente al paso de la corriente eléctrica. Es una medida que tanto un material resiste el flujo de electrones cuando se le aplica una tensión en voltaje. La resistencia se mide en ohmios. La fórmula es la siguiente: R es igual a B sobre I, donde R es la resistencia, B es la tensión aplicada e I es la corriente que circula. Un ejemplo de esto puede ser el material como el cobre, que tiene una baja resistencia y por lo que es un buen conductor. En cambio, un material como el caucho tiene una alta resistencia y actúa como aislante.
La corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica a través de un conductor o material. En términos más simples, es el movimiento de electrones en un circuito. La corriente se mide en términos de la cantidad de carga que pasa por un punto específico del conductor por una unidad de tiempo. La corriente se mide en amperios. La fórmula es la siguiente: I es igual a B sobre R, donde I es la corriente, B es la tensión aplicada y R es la resistencia. La tensión. La tensión eléctrica o voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito. Es la fuerza que impulsa a los electrones a moverse a través de un conductor, es decir, la presión que impulsa la corriente eléctrica. La tensión se mide en voltios. Su fórmula es la siguiente: B es igual a I por R, donde B es la tensión, I es la corriente y R es la resistencia. Los equipos de medición. ¿Qué son los equipos de medición? Los equipos de medición son dispositivos utilizados para medir diversas magnitudes eléctricas en un circuito, como la corriente, el voltaje y la resistencia. A continuación veremos lo que son el amperímetro, el voltímetro, el ohmímetro y el multímetro. Amperímetro y voltímetro. Un amperímetro es un instrumento utilizado para medir la corriente eléctrica que circula por un circuito, expresada en amperímetros. Y un voltímetro mide la diferencia potencial o voltaje entre dos puntos de un circuito, expresado en voltios. El amperímetro se conecta en serie con el componente del circuito en el que se desea medir la corriente. Al conectarse en serie, toda la corriente que circula por el circuito también pasa por el amperímetro, permitiendo su medición. El voltímetro se conecta en paralelo a los dos puntos entre los que se desea medir el voltaje. Esto es porque el voltímetro mide la diferencia potencial entre estos dos puntos. Ohmímetro y multímetro. Un ohmímetro mide la resistencia eléctrica de un componente o circuito, expresada en ohmios. El multímetro es un instrumento de medición que combina las funciones de un amperímetro, un voltímetro y un ohmímetro en un solo dispositivo. Para medir la resistencia de un componente, el ohmímetro se conecta directamente a los terminales del componente fuera del circuito. El circuito debe estar desconectado de cualquier fuente de energía. Esto es importante, ya que el ohmímetro genera una pequeña corriente para calcular la resistencia y no debe verse afectada por fuentes externas. Y para medir corriente en el multímetro se conecta en serie como un amperímetro. Para medir el voltaje, el multímetro se conecta en paralelo. Y para medir resistencia, el multímetro se conecta directamente a los terminales del componente fuera del circuito, como un ohmímetro. ¿Qué es la potencia activa? La potencia activa, también conocida como potencia real o potencia útil, es la cantidad de energía que un sistema eléctrico convierte en trabajo útil, como movimiento, calor o luz. Se mide en vatios y representa la parte de la energía que se consume o utiliza para realizar un trabajo en un circuito. Para ser un poco más claros, la potencia activa es la energía que se convierte en formas útiles para el funcionamiento de dispositivos eléctricos, como motores, electrodomésticos, calefactores, luces, entre otros. A diferencia de la potencia reactiva, que solo circula en el sistema sin realizar trabajo útil, la potencia activa es la energía que realmente se consume en el sistema. La ley de Ohm es un principio fundamental de la electricidad que establece la relación entre la tensión, la corriente y la resistencia en un circuito eléctrico. Fue formulado por el físico alemán Georg Simon Ohm en 1827. La ley de Ohm se aplica en el análisis de circuitos eléctricos y es fundamental para el diseño y cálculo de sistemas eléctricos, permitiendo predecir cómo se comportarán la corriente, el voltaje y la resistencia bajo diferentes condiciones. Ahora hablaremos sobre circuito en serie y circuito en paralelo. En un circuito en serie, todos los componentes están conectados uno tras otros, formando un solo camino para que la corriente fluya. Si uno de los componentes falla, por ejemplo, una resistencia se abre o se daña, el circuito se interrumpe y la corriente deja de fluir por todo el circuito.
Al aumentar la resistencia total en serie, la corriente disminuye. Esto es muy importante. Circuito en paralelo. En un circuito en paralelo, los componentes están conectados de tal forma que cada uno tiene su propio camino independiente para la corriente. En un circuito en paralelo, si un componente en una rama falla, por ejemplo, se abre, las demás ramas seguirán funcionando ya que cada una tiene un camino independiente para la corriente. Otra es que a medida que se añaden más ramas con resistencia, la resistencia total disminuye, lo que aumenta la corriente total si el voltaje es constante.